Para continuar con nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte, quiero por favor que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, vamos a leer los versículos 25 al 34, la porción del Sermón del Monte que estamos estudiando ya desde hace unos domingos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Una de las palabras más típicas de nuestra generación, de nuestro tiempo, heredada del idioma inglés, pero que ya se ha hecho parte integral de nuestras conversaciones, es la palabra estrés. Estrés. Y aún hasta hemos castellanizado algunos derivantes. Eso es estresante. Estoy estresado. La palabra estrés es una de las palabras más típicas de nuestra generación. Esta palabra puede ser traducida al castellano como tensión, pero es indudable que abarca mucho más que tensión. Podríamos decir que el estrés incluye también el agobio, el afán, la ansiedad. Puede ser producido por una carga excesiva de trabajo, pero sobre todo cuando viene mezclada con una preocupación excesiva por las cosas relacionadas con el trabajo o con cualquier otra cosa. Hoy día los médicos están cada vez más interesados en los diferentes males y enfermedades producidos por el estrés. A cada rato uno va a chequearse y le dice, eso puede ser estrés. Muchas cosas se le achacan al estrés. Aparentemente el estilo de vida del hombre moderno es proclive a generar tensión y ansiedad. Se podría decir que el afán y la ansiedad han alcanzado niveles alarmantes. Es como una especie de plaga, como una especie de lepra o de epidemia que arropa al mundo de hoy. Sin embargo, no debemos pensar de ningún modo que se trata de un problema nuevo. Los judíos que vivían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no conocían la palabra estrés, pero seguramente que conocían el concepto. Ellos tenían que luchar también con esa tendencia del corazón humano a caer presa de la preocupación desmedida, de esa inquietud que nos asfixia y nos arropa por completo. De ahí la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dedicó una buena parte del Sermón del Monte para tratar con este asunto. Él sabía que los cristianos de todas las épocas tendrían que lidiar con el problema del afán y la ansiedad. Por eso no se limita a prohibir el afán, sino que también nos provee de los elementos necesarios para poder diagnosticar el origen de ese problema y cuál es su solución. Hermanos, ¿cuáles son las causas que nos mueven a la ansiedad? ¿Bajo qué condiciones somos presa de ese mal? Bueno, la semana pasada nosotros consideramos 3 causas. En la mañana de hoy consideraremos una 4ª causa. Dijimos que somos presa del afán y la ansiedad, en primer lugar, cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y del cuerpo que Él creó. Versículo 25, dice el Señor,
No os afanéis por vuestra vida, por nada de vuestra vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida es indudablemente mayor que el alimento que la sostiene, así como el cuerpo es indudablemente mayor que el vestido que lo cubre. Ahora bien, hermanos, ¿quién es el autor de la vida y quién es el diseñador y creador del cuerpo? Bueno, la respuesta es Dios. Dios creó la vida, Dios creó el cuerpo. Y lo que el Señor nos quiere hacer entender aquí es que si Dios hizo lo más complicado, no es difícil para Él darnos lo más sencillo. Nos dio la vida, dice el Señor, pero no puede darnos el alimento. Él diseñó y construyó esta maquinaria tan increíble que nosotros conocemos como el cuerpo humano y no nos puede dar un vestido para cubrirlo. Como decíamos en el sermón anterior, es como dudar de que un diseñador de autos sepa cómo echarle gasolina al tanque. Eso es absurdo. Él puede diseñar y aún construir un automóvil, pero no puede quitar el tapón del tanque de la gasolina y echarle el combustible. Bueno, así como eso es de absurdo, así mismo es de absurdo pensar que Dios creó la vida, que Dios creó el cuerpo, pero que es incapaz de proveer alimento y vestido. En segundo lugar, dijimos que caemos presa del afán y la ansiedad cuando fallamos en reconocer que Dios cuida lo suyo con esmero y de manera especial y particular a sus hijos. Noten que el Señor ha dado aquí un paso más adelante en su proceso de argumentación. Primero nos dice que Dios tiene poder para proveer lo que necesitamos. Si Él creó la vida y el cuerpo, Él puede mantenernos vivos. Pero ese poder sería inútil si Dios no tuviese la disposición de usarlo para nuestro bien. Dios puede ser todopoderoso, pero si Él no está inclinado a favorecerme, ese poder a mí no me sirve para nada. Y es precisamente acerca de esa disposición que el Señor tiene para cuidar a los suyos que Él nos habla en los versículos 26, 28 al 30. Dice Él, mirad las aves del cielo. Consideren los lirios del campo. Yo alimento las aves, yo visto a los lirios, y no voy a vestirlos y alimentarlos a ustedes. Hermanos, ¿posee Dios en verdad la disposición de cuidar a sus hijos? El Señor responde esta pregunta con dos observaciones muy simples y sencillas. Mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. ¿Acaso no cuida Dios de las aves? ¿Acaso no es cierto que viste a los lirios del campo con un vestido que ni siquiera Salomón con toda su gloria hubiese podido igualar? ¿Cómo es posible entonces que descuide a sus propios hijos, a aquellos por quienes Cristo murió? Dijimos la vez pasada que las aves no tienen estrés. Y si ellas no experimentan estrés, nosotros tenemos menos razones para experimentarlo. Porque Dios no es el Padre de las aves. Él es nuestro Padre. ¿Cómo podríamos concebir que nuestro Padre Celestial está más interesado en alimentar aves y en vestir flores que en proveer a sus hijos lo que ellos necesitan? Hermanos, ¿cuál es el concepto que tenemos de la paternidad de Dios? ¿Qué clase de Padre creemos nosotros que tenemos? Hermanos amados, el estar ansiosos es un pecado. El estar ansiosos es un pecado, no solo porque es una violación al mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, sino también porque es una afrenta a la sabiduría, a la bondad y el poder de nuestro Dios. Y finalmente vimos la vez pasada que somos presa de la ansiedad cuando fallamos en reconocer que la ansiedad es inútil e improductiva. Versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O como lo tradujimos la vez pasada, ¿quién podrá extender su vida, aunque sea una hora, por más que se afane? Hermanos, nada se logra en ponernos ansiosos, excepto el hacernos la vida miserable. Alguien resumió todo esto que hemos visto en tres cosas. La ansiedad es innecesaria, la ansiedad no tiene sentido, la ansiedad es inútil.
Innecesaria porque el Dios que creó la vida puede también sostenerla. No tiene sentido porque en su providencia nos enseña que Él cuida de los suyos, aún de criaturas inferiores que nosotros. E inútil porque nada logramos con ella. Y ahora yo me pregunto, ¿vale la pena ocupar algo de nuestro precioso tiempo en algo que es innecesario, que no tiene sentido y que es inútil? ¿Ustedes quieren una pérdida de tiempo más grande que estar ansioso? Eso es estar ocupado. Solo tenemos una sola vida. Una sola vida, ocuparla en algo que es innecesario, que no tiene sentido y que es inútil. Hermanos, solo tenemos una vida. No debemos permitir que el afán y la ansiedad nos hagan perder el tiempo, y más aún que nos hagan la vida miserable. En la mañana de hoy consideraremos una cuarta razón que mueve al hombre a la ansiedad, y es la que encontramos en el versículo 30, sobre todo al final. Dice Cristo: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y aquí está nuestro texto de hoy. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la cuarta causa que debemos considerar del afán y la ansiedad? Bueno, caemos presa de la ansiedad cuando fallamos en relacionar nuestra fe con las circunstancias que nos rodean. Cuando caemos presa de la ansiedad, cuando fallamos en relacionar nuestra fe con las circunstancias que nos rodean. El Señor, en cierto modo, hace un resumen aquí de cuanto ha venido diciendo acerca de este problema de la ansiedad, reduciéndolo todo a una causa final: la poca fe. He ahí un resumen de todo lo que Cristo ha dicho: poca fe. Cuando nuestro corazón se carga de ansiedad es por una razón fundamental: poseemos una fe deficiente. ¿Quiénes son los que están ansiosos por la comida y por el vestido, aun a pesar de que saben que Dios alimenta a las aves y viste los lirios? El texto los señala claramente: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es como si el Señor por un momento se abstrajera de la multitud que lo escuchaba en ese día y se dirigiera a un grupo específico de oyentes. Allí había una multitud, pero repentinamente Cristo se abstrae y se dirige a un grupo específico de esa multitud: los de poca fe. Ahora es importante notar que estas personas a las que Cristo señala en el texto no eran incrédulas. No. Las personas que Cristo señala aquí son creyentes, son hijos de Dios. El Señor no los acusa de no tener fe. No, esa no es la acusación, sino de tener poca fe. Una fe inadecuada para enfrentar circunstancias adversas. Hermanos, no es la mucha fe la que salva. O mejor dicho, Cristo no nos salva a través de una gran fe, sino a través de la fe, sea pequeña, sea grande. No es la mucha fe la que salva, es Cristo por medio de la fe, no importa qué tan grande sea la fe. Aquí Cristo está hablando de creyentes. Solo una persona salva puede ser culpable de tener poca fe. Los inconversos no tienen fe, ellos son simplemente incrédulos. Pero estos a quienes Cristo señala en el texto tienen fe, aunque sea poca. Las personas que se describen aquí pueden con todo derecho invocar a Dios por Padre. El Señor no tiene reparo en decirles: vuestro Padre Celestial sabe vuestra necesidad. Vuestro Padre Celestial alimenta a las aves. Vuestro Padre Celestial viste a los lirios. Indudablemente, el Señor se está dirigiendo a todos aquellos que por medio de la fe en Cristo han venido a ser hijos de Dios. Muchos hoy día proclaman que Dios es el Padre de todos los hombres. Ayer fueron unas personas a evangelizarme a mi casa y yo le decía: mire, yo soy cristiano. Y cuando le dije que era cristiano me miraron con un poco de asombro y me dijeron: ¿pero evangélico? Digo: sí, evangélico. Y me dijeron: bueno, no importa, Dios ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña tal cosa.
La Biblia establece una clara diferencia entre aquellos que son hijos de Dios y los que no lo son. En una ocasión, Martin Luther King, aquel famoso líder norteamericano, defensor de los derechos civiles, afirmó en uno de sus discursos que la razón por la cual los fariseos llevaron a Cristo a la cruz es porque no pudieron soportar su doctrina de que todos los hombres son hijos de Dios. En otras palabras, según Luther King, Cristo fue crucificado porque los fariseos, en su concepción tan estrecha de la religión, no pudieron soportar el universalismo del Señor en su enseñanza. Y ahora yo me pregunto, ¿realmente fue así? No, hermanos. Independientemente de la causa que Luther King defendió, podemos decir sin ambajes que en este punto estaba completa y totalmente equivocado. Los fariseos se llenaron de odio contra Cristo, entre otras cosas, porque Cristo enseñaba lo contrario. En una ocasión dijo a los mismos fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y si eran hijos del diablo, no podían ser hijos de Dios. Antes que enseñar que todos eran hijos de Dios, el Señor más bien enseñó que nadie podía llegar a ser hijo de Dios a menos que tuviese una relación salvífica con Cristo por medio de la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas que Cristo señala en nuestro texto habían entrado en esa relación. Eran hombres que tenían fe, pero era poca fe. Poca fe. Ahora bien, ¿cuándo se puede decir de un creyente que tiene poca fe? ¿Qué es esto de un creyente de poca fe? Bueno, para responder esta pregunta, veamos otros textos del Evangelio de Mateo en que aparece la misma expresión y nos van a dar una idea más clara de lo que el Señor está hablando aquí. Mateo capítulo 8, versículos 25 al 26. Mateo capítulo 8, versículos 25 al 26. Aquí encontramos al Señor Jesucristo con sus discípulos cruzando el mar de Galilea y repentinamente se arma una tempestad, el agua comienza a meterse en la barca está a punto de hundirse y nuestro Señor Jesucristo estaba tan cansado que estaba plácidamente dormido en el cabezal de la barca. Los discípulos se llenan de angustia, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora fíjense, hermanos, estos hombres tenían fe, eso era indudable. Tenían fe porque uno se pone a pensar, ellos van con Cristo en la barca y el Señor está dormido. ¿Qué podía hacer el Señor? ¿Qué podía hacer el Señor? Si ellos despertaron al Señor es porque ellos creían que podían hacer algo, que el Señor podía hacer algo, era fe. Pero era poca fe y lo sabemos porque estaban llenos de miedo, llenos de angustia y ansiedad. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, esta escena no ocurrió en un vacío. Esta escena aparece en el capítulo 8 de Mateo, y si ustedes leen el capítulo 8 de Mateo, se van a dar cuenta que está lleno de milagros portentosos del Señor. En el capítulo 8, versículos 1 al 4, Jesús sana a un leproso. En el capítulo 8, versículo 5 en adelante, Jesús sana al siervo de un centurión. Versículo 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y es en el contexto de esos milagros portentosos que los discípulos se van con Cristo en una barca. Era como para pensar, si Dios pudo sanar a un leproso, si Cristo pudo sanar a un leproso, si pudo sanar al siervo del centurión, sin ni siquiera ir a su casa, lo sanó a distancia, y luego sanó a la suegra de Pedro, seguramente Él puede hacer algo por nosotros aquí. Pero no, se llenaron de temor, y Cristo los acusó de tener poca fe. Mateo capítulo 14, versículo 31. Aquí tenemos al apóstol Pedro. Una vez más están en medio del mar. Jesucristo ha venido caminando por encima de las aguas. Y Pedro le dice al Señor:
¿Puedo yo también caminar por encima de las aguas? Cristo le dice, ven, camina, Pedro. Pedro se baja de las aguas y comienza a caminar, pero repentinamente quita sus ojos del Señor y dice que comenzó a ver al fuerte viento y las olas y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame que perezco. Y en el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, una vez más quiero que pongan atención a lo siguiente. Pedro acababa de ver al Señor alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Luego Cristo los despide, ellos se van en la barca y ahora Pedro ve que el Señor ha caminado, según el apóstol Juan, 4 o 5 kilómetros caminando por encima de las aguas. Pero en ese momento no pudo creer que Cristo era capaz de sostenerlo caminando por encima de las aguas a él mismo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 16. Versículos 6 al 10. Antes de esta escena ya había ocurrido el segundo milagro en que Cristo alimentó 4,000 personas con unos cuantos panes y peces. Dice en el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y extendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Yo estoy aquí con ustedes. ¿Por qué piensan que no tienen pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis? Aquí está el problema. No entienden ni recuerdan los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. En todos estos textos aparece la misma acusación, hombres de poca fe. Hermanos, ¿cuándo se puede decir de un creyente que tiene poca fe? Bueno, estos textos nos dan la respuesta. Cuando son incapaces de relacionar su fe con su necesidad presente. Cuando son incapaces de relacionar su fe con una necesidad específica. Muchos cristianos poseen una fe poderosa en la obra redentora de Cristo y en su participación personal en dicha obra. Nunca experimentan dudas de su propia salvación. Están seguros de que su nombre está inscrito en los cielos. Tienen una completa certeza de que el día que cierren sus ojos lo abrirán delante del Señor. Sin embargo, esas mismas personas tienden a abatirse y a dejarse atrapar por la ansiedad en medio de las dificultades. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos no relacionan su fe con esas circunstancias adversas. No hacen un uso consciente de su fe en medio de la adversidad. Este es el cuadro que nos presenta el Señor en Mateo 6. El hombre del que nos habla Cristo aquí, o la mujer de la que nos habla Cristo en Mateo 6, es capaz de creer que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarle. Es capaz de creer que Cristo le perdonó todos sus pecados. Él cree todo eso, pero cuando piensa en la ropa de sus hijos, cuando piensa en el sostén de su familia, cuando piensa en las cuentas que tiene por pagar, entonces se llena de temor y de ansiedad. Eso es poca fe. Eso es poca fe. Él puede confiar en Cristo para la salvación eterna de su alma, pero no puede confiar en que Cristo tenga poder para llenar una pequeña cavidad en el estómago. Él no puede creer eso. Él no puede descansar completamente en que Cristo, que salvó su alma, puede llenar un vacío que tiene en el estómago. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. Lo vieron hacer un sinnúmero de milagros, pero no podían confiar en que Cristo tenía poder para calmar el mar en tempestad. Pedro lo vio sanar a una multitud de enfermos. Pedro lo vio alimentar una multitud con 5 panes y 2 peces. Luego lo vio caminar sobre las aguas. Y aún así dudó cuando se vio a sí mismo en medio del mar, solo porque el viento soplaba muy fuerte. Señores, que el viento soplaba muy fuerte.
El problema básico de estos cristianos es que no pueden sobreponerse por momento a las realidades que sus ojos ven. El viento, el mar, las olas, ellos no pueden sobreponerse a esa realidad que sus ojos ven, de tal manera que no pueden ver aquello que no se ve, sino con los ojos del alma. Ellos no pueden ver aquello que no se ve, excepto con los ojos del alma. Pedro vio el viento, ¿y qué sucedió? Se llenó de pánico. Olvidó por un momento que Cristo estaba allí. Cristo estaba allí de pie sobre las aguas, como si estuviese encima de una plataforma. Y aún así, dudó. Dice el doctor Lloyd Jones, ser de poca fe significa ante todo que las circunstancias nos dominan en vez de dominarlas nosotros a ellas. El hombre de poca fe vive a expensas de sus circunstancias. La vida lo gobierna. La vida lo gobierna. Se convierte en una víctima de sus preocupaciones. Preocupaciones que no parece poder controlar. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿por qué ocurre esto? Porque esta persona no relaciona su fe con las cosas que le suceden a diario. Es como si él viese la vida en compartimientos separados uno del otro. En un compartimiento está todo lo concerniente a la salvación de su alma. En otro compartimiento está todo lo que tiene que ver con su vida en este mundo. Ahora, él no tiene ninguna duda en que Dios tiene control de este compartimiento. Sin embargo, no se ha detenido a considerar el hecho de que si Dios controla este, también controla este. Él no se detiene a pensar, Dios cuida de mi alma, pero soy yo quien debo cuidar de mi vida en este mundo, porque si yo no hago nada por mí, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. ¿Saben a la larga cuál es el problema básico del hombre de poca fe? Que no piensa en una forma adecuada. Los problemas lo agobian de tal modo que no se detiene siquiera a pensar y meditar en lo tonto del afán. Son como los judíos cuando estaban en el desierto. Dios los ha librado de la esclavitud de Faraón a través de una cadena de hechos portentosos. Pero cuando se vieron entre el ejército de Faraón y el mar, no solo se llenaron de ansiedad, sino que se quejaron contra Dios. No se detuvieron a pensar, si Dios nos sacó de Egipto, seguramente podrá sacarnos de este problema también. Pero el asunto no terminó allí. Pasan el Mar Rojo como por tierra seca. Hay que ver, hermanos, lo que es abrir el mar y pasar por en medio del mar como si fuera un paseo, un parque. Pasaron por en medio del mar y cuando llegaron al otro lado se enfrentan con un tremendo problema. Ya los egipcios no existen. ¿De dónde sacarán alimento para tanta gente? 600,000 personas en el desierto. ¿De dónde iban a comer? Bueno, una vez más debieron hacer un uso santificado de su intelecto y pensar, bueno, si Dios pudo abrir el Mar Rojo, seguramente podrá darnos alimento. Pero una vez más permitieron que el afán y la ansiedad entorpeciera su proceso de pensamiento y nuevamente se quejaron contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Les mandó codornices y pan del cielo. Bueno, cualquiera diría, ya seguramente fue suficiente. No, no fue suficiente. Al otro día se enfrentaron con otro problema. ¿Dónde encontrarían agua? Estaban en un desierto. Era un verdadero problema. ¿Qué debían haber hecho ellos en ese momento? Bueno, debían pensar. Si Dios nos sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo en dos, nos dio carne y pan, ¿será difícil para Él darnos agua? Por supuesto que no. Si Dios proveyó una cosa, seguramente podrá proveer la otra. Pero no lo pensaron así, ni siquiera se detuvieron a pensar. Hermanos, el gran problema del hombre que tiene poca fe es este. Es un hombre irreflexivo, es un hombre que no medita, no se detiene a pensar. Fe, según la enseñanza de nuestro Señor en este párrafo, es primordialmente pensar.
Y el problema básico del hombre de poca fe es que no piensa. Él permite que las circunstancias lo intimiden. La vida viene con un garrote en la mano, nos golpea en la cabeza y nos volvemos incapaces de pensar. Nos sentimos impotentes y derrotados. Y la forma de evitarlo, según nuestro Señor, es pensar. Pensar. Y más adelante añade, el problema de la persona de poca fe es que en lugar de controlar su propio pensamiento, ese pensamiento está controlado por otra cosa, las circunstancias adversas. Y como suele decirse, va dando vueltas en círculos. Esa es la esencia de la preocupación. La esencia de la preocupación. ¿Y qué va a pasar conmigo ahora? ¿Y cómo voy a resolver este problema? ¿Y cómo podré enfrentar esto o aquello? Hermanos, eso no es pensar en una forma cristiana. Eso es caer derrotado ante las dificultades de la vida como quien no tiene a nadie a quien acudir. En otras palabras, eso es pensar como piensa un pagano. Eso es pensar como piensa un pagano. Vean el capítulo 6 otra vez de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los paganos que no conocen al verdadero Dios, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pastor, ¿y cuál es el problema de que yo busque comida, bebida y vestido? No hay ningún problema. Yo debo en una forma diligente y responsable buscar todo aquello que es necesario para mi propio sostén y el de mi familia. Eso es lo que todo hombre debe hacer. Pero los gentiles o los paganos no se limitan a buscar esas cosas en una forma diligente y responsable. La palabra que Reina Valera traduce aquí como buscar es una palabra griega compuesta que significa buscar afanosamente. El hombre pagano hace de la búsqueda de esas cosas el todo de su existencia. Estas personas no conocen a Dios y como no lo conocen viven sin esperanza. Pablo describe a los paganos en su carta a los Efesios como personas que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando algo ocurre no tienen a nadie a quien acudir, no tienen a nadie en quien descansar y por eso se afanan. Leí en estos días algo que me causó mucha gracia. Una persona que vivía preocupada, muy preocupada todo el tiempo, de repente se encuentra con un amigo y lo ve muy tranquilo y dice, fulano, ven acá, pero tú sí has cambiado. Tú siempre vives con un rostro preocupado y hoy estás como una Pascua. Dice, es que ya yo resolví mi problema, yo encontré una persona que se preocupara por mí. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo contraté un individuo, lo contraté para que se preocupara por mí. ¿Y cuánto le pagas por eso? Bueno, él me cobra 10,000 pesos a la semana. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero para pagarle 10,000 pesos a la semana? Dice, no, de eso se preocupará él. Él se preocupa por mí, yo no me preocupo por nada. Hermanos, eso parece un chiste, pero la verdad es que nosotros tenemos una persona que se preocupa por nosotros. Nosotros tenemos a alguien que ha decidido preocuparse por mí. ¿Acaso no dice Dios en Primera de Pedro capítulo 5, echen su ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de vosotros? Él tiene cuidado de nosotros y nosotros no tenemos que pagarle un solo centavo. Pero el pagano no tiene quien se preocupe por él. Por eso se deja arropar por el afán y la ansiedad. Hermano amado, la próxima vez que el afán intente abrirse paso en tu corazón, recuerda esto: si te dejas dominar por él, estás actuando como un pagano. Estás actuando como una persona que no conoce a Dios. El afán es pagano en esencia. El afán no es otra cosa que la respuesta natural de un hombre sin Dios, de un hombre que vive a merced de las circunstancias. Pero nosotros los cristianos sabemos que eso no es así. El mundo no es una máquina loca que se mueve sin saber a ciencia cierta qué sucederá mañana.
No es cierto que nosotros no sabemos qué sucederá mañana, pero Dios sí lo sabe, porque es Él quien controla todas las cosas, y más glorioso aún, Él lo controla para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien, Romanos 8:28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el hombre de poca fe no puede aplicar esas verdades en el momento en que lo necesita. Alguien dirá, pastor, yo creo que usted estaba pensando en mí cuando hizo ese mensaje, porque me ha retratado a la perfección. La pregunta es, ¿y qué hago yo para poder salir de ese estado de poca fe a un estado de mucha fe? Bueno, para poder resolver este problema, debes orar, pero no solo debes orar, debes usar la cabeza y pensar adecuadamente. Porque ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Eso es lo que el Señor está diciendo así aquí a sus discípulos que ellos deben hacer. El Señor los está poniendo a pensar. Él les dice, vengan ustedes que están afanados y piensen, ¿no es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué es lo que Él quiere? Que piensen. Ven acá, hijo mío, tú que estás afanado. ¿Dios alimenta a las aves? Sí. ¿Dios viste a los lirios del campo? Sí. ¿Por qué tú piensas que no te puede cuidar a ti? ¿Que no te puede alimentar a ti? O piensa, ¿qué vas a lograr con ponerte ansioso si no puedes añadir a tu estatura un codo por más que te afanes? Cristo quiere ponerlos a pensar. He ahí, hermanos, la solución al problema de la ansiedad. Detente a pensar, piensa correctamente en el valor de la vida que Dios te ha dado, en la forma en que Dios cuida de su creación, pero sobre todo en la forma en que cuida de sus hijos. Mateo 6:32 dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Hermano mío, considera el carácter de Dios. Él conoce tus necesidades, pero no solo las conoce, sino que se preocupa por ellas. Y no solo las conoce y se preocupa, sino que también tiene poder para suplir para todas tus necesidades. Hermano, medita en estas cosas. No cuidó Él de su pueblo durante 40 años cuando estaban en medio de un desierto. ¿Por qué piensas que Él no puede o que no quiere cuidarte a ti? Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto por la mano poderosa de Dios y se encontraron de repente entre el ejército de Faraón y el mar, ¿cómo reaccionaron ellos? Se airaron contra Dios y contra su siervo. Se airaron y aún pensaron mal de Dios. Fue para eso que Dios nos sacó de Egipto, para matarnos en el desierto. Hermanos, qué visión más terrible y distorsionada de Dios. Eso es como un individuo que hace lo imposible por sacar a un preso que se encuentra condenado a cadena perpetua en la prisión de Alcatraz, en una isla, hace lo imposible por sacarlo de allí y después que lo liberta, lo echa en el mar para que se lo coman los tiburones. Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, a librarnos de la condenación eterna. Pero nosotros creemos que Él es capaz de habernos libertado para luego dejarnos morir de hambre. Nos libertó para luego dejarnos morir de hambre. ¿O no, pastor? Yo nunca pensaría de Dios de ese modo. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué estás ansioso? ¿Sabes por qué estás ansioso? Porque no te detienes a meditar en estas cosas. La preocupación te ha arropado de tal modo que no te deja pensar siquiera. Abres tu Biblia, tus ojos se posan en la Biblia y tú no entiendes nada de lo que estás leyendo. Tratas de orar y no te puedes concentrar. ¿Por qué? Porque estás corriendo en círculo. Estás corriendo en círculo. ¿Qué debes hacer? Debes parar ese círculo vicioso y pensar correctamente.
Hermano, detente por un momento a pensar. Medita en las implicaciones de la salvación que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús. Dice Pablo en Romanos 8:32, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para morir por nosotros en una cruz, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad como hombre? ¿Es comida, bebida, vestido? ¿Cuál es tu mayor necesidad como hombre? Si tú eres un verdadero cristiano, tu respuesta será: mi mayor necesidad como ser humano es esta. Yo he pecado contra un Dios justo. Yo tengo que dar cuenta algún día delante de ese Dios y no tengo nada con que defenderme delante de Él y seré enviado a una condenación eterna. Esa es mi mayor necesidad. Muy bien. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué hizo Dios para librarte de ese problema? ¿Cuál es la cosa más grande que Dios ha hecho por ti? ¿Que te da comida todos los días? ¿Vestido? No. Si eres cristiano, tu respuesta será: lo más grande que Dios ha hecho por mí es que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. Ahora, déjeme hacerte otra pregunta. Si Dios hizo lo más grande que pudo haber hecho para resolver tu mayor dificultad, ¿por qué estás ansioso? Él no podrá hacer todo lo demás. Todo lo demás. Pero no solo debes pensar y meditar en el carácter de Dios, sino también en lo inútil que es la ansiedad. La ansiedad no solo es inútil, sino también paralizante. Es como sentarte en una mecedora a mecerte violentamente. Al cabo de un rato estarás en el mismo sitio, no importa qué tan rápido te hayas movido. No importa qué tan rápido te hayas movido. Con la ansiedad ocurre exactamente lo mismo. Tal vez acelere los latidos de tu corazón, pero no te llevará a ningún lado. A ningún lado. Hermano, piensa en esas cosas, considéralas detenidamente y verás cómo se fortalece tu fe. No es que el hombre que tiene una fe grande nunca siente temor. No piensa en eso. No. El temor es usualmente el primer sentimiento que sale a flote cuando estamos en medio de cualquier dificultad. Lo que distingue al hombre de mucha fe del hombre de poca fe es que el hombre de mucha fe sabe acallar su alma con argumentos bíblicos. Sabe acallar la voz de su alma con argumentos bíblicos. Eso fue lo que hizo David en el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. David no era inmune al temor, pero tan pronto percibía que el temor estaba a la puerta de su corazón, él tomaba la decisión de confiar. Él centraba sus pensamientos en Dios, no en la dificultad. Eso fue lo que los discípulos no hicieron cuando estaban en la barca. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 22. Lucas capítulo 8. Y providencialmente el texto que íbamos a leer tenía que ver con el afán y la ansiedad, pero ese no es el texto. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. En el Evangelio de Mateo dice: Maestro, ¿no te da cuidado de nosotros que perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Hermanos, escuchen esta pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes tienen fe. ¿Qué hicieron con ella? ¿Por qué no aplicasteis vuestra fe a esta circunstancia en particular? Hermanos, no es suficiente que tengamos fe. Si queremos librarnos del afán y la ansiedad, tenemos que aplicar dicha fe a las diversas circunstancias de la vida. Y a medida que hagamos eso, nuestra fe se fortalece, se acrecienta. Las pruebas son el gimnasio en que el creyente ejercita su fe. Si no tuviésemos ninguna prueba, siempre
tendríamos una fe débil. Los grandes hombres de fe son aquellos que la han ejercitado en medio de las circunstancias adversas de la vida. Es el hombre que se ve metido en un problema y dice: estoy en medio de un gran problema. No voy a ser utópico, no voy a ser escapista, estoy en medio de un gran problema y no veo ninguna solución a la mano. Pero Dios conoce mi situación y más aún Él se preocupa por mí y más aún Él tiene poder para librarme de esto. Y si todo eso es verdad, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Así es que debe pensar un cristiano. Y el que no piensa así está pensando como un pagano. Está pensando como un pagano. Hermano, suena muy bien decir la ansiedad es un pecado, pero debemos pedir al Señor que abra nuestra conciencia para que sepamos llevar a Dios en arrepentimiento ese pecado. Estar ansioso es un pecado. Es un pecado. Un pecado que debemos confesar delante de Dios, como cualquier otro pecado. Cuando Cristo iba camino a la casa de Jairo para sanar a su hijita enferma, los evangelios cuentan que algunos hombres se adelantaron y se encontraron con ellos para decirle: Jairo, tu hija ha muerto. Jairo, tu hija ha muerto. Y yo supongo que Cristo, con sus ojos como llamas de fuego, pudo ver dentro del corazón de este padre que estaba comenzando a llenarse de ansiedad y de inquietud. ¿Saben qué le dijo Cristo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Ejerce tu fe. Ejerce tu fe. Si Cristo podía sanarla, también podía resucitarla. En el día que temo, yo en ti confío. Sí, hermanos, debemos orar al Señor que aumente nuestra fe, pero no debemos limitarnos a orar. Debemos pensar, o para ser más preciso, debemos pensar como cristianos. Solo así podremos librarnos del afán y la ansiedad. Para concluir en esta mañana, quisiera hacer una última observación. Brevemente, ya hemos visto cuáles son las causas que originan el afán y la ansiedad, y hemos visto en cierto modo cómo puede un cristiano lidiar con esas causas. Y al contemplar este material como un todo, se hace palpable y evidente el hecho de que solo un verdadero hijo de Dios puede tener victoria genuina y perdurable sobre ese mal. Solo un verdadero hijo de Dios puede tener victoria perdurable sobre ese mal. Ay, pastor, pero yo conozco muchos inconversos que viven muy tranquilos. Mira, hermano, un inconverso puede ser un indolente y no preocuparse por nada, pero eso no es una victoria, eso es una tragedia. Nunca la indolencia es una virtud. Nunca veamos la indolencia como una virtud. Pero aquí no estamos hablando de ser indolentes. Aquí tenemos a un individuo que no toma la vida a la ligera, que se preocupa incluso por cosas que los demás no se preocupan. Y sin embargo el cristiano tiene la capacidad de mantener esa preocupación en sus límites propios para que no lleguen más lejos de donde deben llegar. El Hijo de Dios puede echar mano de la paternidad de Dios, de las promesas de Dios, del carácter de Dios. Pero ¿qué puede hacer un hombre que no tiene a Dios por Padre, sino más bien como su juez, y que algún día tendrá que presentarse delante de Él para escuchar el veredicto? Es: huid delante de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo puede ese hombre librarse del afán y la ansiedad? Un hombre que no tiene acceso al trono de la gracia para clamar allí a Dios que tenga misericordia de él. ¿Cómo puede luchar con el afán y la ansiedad? Y ahora, mi amigo, yo te pregunto, tú que estás aquí en esta mañana, ¿puedes tú decir con certeza que el Dios que se nos revela en su palabra es tu Padre? Mi amigo, Él no será tu Padre simplemente porque tú digas que lo es. El Dios de la Biblia solo es el Padre de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto toda su confianza en Cristo para salvación. Como dice Pablo en Gálatas 3:26, somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús.
O el texto que citamos hace un momento en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien concede esa potestad y ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Es Él quien nos adopta por medio de la fe. Mi amigo, ¿sabes lo que la Biblia dice acerca de esa fe? Que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es Dios quien nos concede el que podamos creer. ¿Qué debes hacer tú? Ve a Él clamando por misericordia. Pídele a Él que te conceda el don de la fe. Aún confiesa tu incredulidad, porque Él ha prometido no desechar a nadie que clame a Él con sinceridad de corazón. Mi amigo, aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, porque la sangre de Cristo limpiará a todos aquellos que depositan su fe en Él para salvación. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, cuán grande es el privilegio que tú has dado a tus hijos, de que podemos llegar delante de ti, porque Cristo nuestro Señor quitó de nosotros esas ropas andrajosas de nuestros pecados y nos vistió de gala con el vestido de su propia justicia. Y es así, oh Señor, que nosotros podemos presentarnos delante de ti. Y es en virtud de los méritos de Él que nosotros ahora con toda propiedad podemos inclinarnos delante de ti y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, tu palabra nos dice que los hijos de los leoncillos viven tranquilos porque son hijos del Rey. Cuánto más nosotros que somos hijos del Rey del universo no viviremos seguros y confiados sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, perdónanos por permitir muchas veces que el afán y la ansiedad encuentre cabida en nuestro corazón. Y ayúdanos, oh Padre bueno, aumenta nuestra fe en ti, ayúdanos a pensar correctamente. Pero de igual manera, Padre, nosotros queremos implorarte una vez más en esta mañana, por todos aquellos que están aquí sin Cristo, aquellos hombres y mujeres que no pueden, con libertad de corazón, levantar sus almas delante de ti y llamarte Padre, porque aún están muertos en sus delitos y pecados. Oh Padre, dales vida, abre su entendimiento para que ellos puedan ver su pecado, pero también puedan ver a Cristo clavado en un madero, pagando el precio de nuestra iniquidad. Oh Dios bueno, trae a muchos hoy al arrepentimiento. Te lo suplicamos y te lo imploramos a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.